Con la primera sesión, que es la sesión magistral, que me ha tocado a mí presentar. Bueno, yo soy Andrés Martínez, que soy el decano delegado regional en este caso, como esto lo organiza ANIA, soy el delegado regional de la región de Murcia, de ANIA, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la región de Murcia. Y me ha tocado presentar esta tarde a la persona que va a dar la sesión magistral, sesión inicial, que se denomina Nuevas tecnologías para la producción agrícola en una agricultura sostenible, que es Luis Márquez, que es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, que yo en mi profesión y mi dedicación profesional siempre lo he oído como una persona un poco distante, que era la persona que más sabía de maquinaria agrícola del mundo mundial, por lo menos de maquinaria agrícola. Y efectivamente, el tiempo ha dado nos ha dado la razón que el que más sabe de maquinaria agrícola es don Luis Márquez. Y esta tarde nos va a dar una charla magistral para darnos un poco los principios básicos de cómo debe ir el Congreso desde el punto de vista de tecnología y de maquinaria agrícola. Os dejo con él. Buenas tardes, queridos compañeros y amigos. Para mí es un placer hablar de maquinaria agrícola, lo sabéis los que habéis sido mis alumnos, y más en un congreso como este. A esta hora, y en la ciudad de Córdoba, después del aperitivo que nos han dado, lo suyo sería dormir una siesta. No voy a dejar que dormáis la siesta, porque tengo que meter en 30 minutos lo que es la profesión apasionante de ingeniero agrónomo, con el tema que me pusieron agronomía, biotecnología y técnicas de cultivo, además de los sistemas de detección y manejo de la información. Vamos a empezar un poco recordando. Estamos hablando de agricultura 4.0 y la agricultura 4.1 o incluso 4.0 se está haciendo todavía en el mundo en los pañales. O sea, estamos hablando de la agricultura 1.0, no 4.0. Y eso hay del orden de 500 millones de explotaciones agrícolas en el mundo de menos de 1 hectárea, que están utilizando esos 2.000 millones de personas. O sea, seamos lógicos y pensemos que la profesión de ingeniero agrónomo es una profesión que podemos ejercerla a nivel mundial. Y veamos cómo ha cambiado la situación. La agricultura 1.0 era aumento de la producción de alimentos. Permite pasar de 5 a 100 millones de habitantes y estamos hablando del siglo XVIII y, como os decía, prácticamente no ha cambiado. Llega la primera evolución agrícola y que son lo nuevo, son las rotaciones de cultivo, el barbecho de la eliminación, la energía mecánica, vamos a traerlo para acá, volvamos a la pizarra, y fertilizantes y minerales en lo que lo utiliza. Llega el doctor Burlar y en un determinado momento empieza con los trigos mexicanos. Se consigue producir más, pero sobre la base de aumentar fertilizantes y fitosanitarios. Y llegamos a un segundo nivel, que sería la agricultura 3.0, en donde la base sería los transgénicos, esos que son tan denostados en Europa, pero que en este momento nos permiten alimentar el mundo con algunos cultivos como la soja o el maíz. El conocimiento agronómico es lo fundamental para seguir evolucionando y nuestro objetivo sería el de producir más con menos componentes. Utilizando el gráfico que presentó en el 150 aniversario de la carrera de ingeniero agrónomo, nuestro compañero López Bellido, vemos cómo ha evolucionado la producción de alimentos junto con la población mundial. Antes teníamos, en los años 1700 a 1800, 100 hectáreas por persona. Luego pasamos a 1 hectárea por persona. Y en este momento estamos en menos de 0,3 hectáreas por persona. Hubo una revolución verde que nos permitió dar alimentos y ahora nos encontramos frente a una revolución azul. Cuando hablamos de agricultura orgánica, si la podemos aplicar a nivel global, nos encontraríamos con que solo alimentaríamos 4.000 millones de personas, que cada uno tome sus consecuencias. Entonces, si analizamos agricultura y medio ambiente, la última declaración de medio ambiente de la directiva de la Unión Europea entra también todo lo que sería hombre, fauna, y coinciden los factores naturales de producción agraria con el sistema de configuramiento global. Entonces, producción y conservación hay que analizarlas globalmente y si nosotros pensamos en que necesitamos un espacio
que podemos denominar natural, tenemos que concentrar la producción agrícola para no tener que ocupar ese espacio natural en la producción de alimentos. Entonces, utilizando lo que preparamos en el libro de prácticas y actuaciones medioambientales con nuestro compañero Domingo Gómez Orea y también nuestro anterior decano Mateo Bosch, llegábamos a este equilibrio: agricultura, medio ambiente, condiciones de desarrollo sostenible y parámetros de ordenación del territorio. Si tomamos insumos, ocupamos un espacio y emitimos efluentes, hay que contar con fuentes de recursos naturales y primarios, con soporte de actividades humanas y recepción de efluentes para poder funcionar. Todo medio ambiente y agricultura debe trabajar en conjunto. Hace años, y estoy hablando de los años 80, un profesor de la Universidad de Colonia presentaba la posibilidad de aumentar la producción agrícola en países en desarrollo. Fijaros cómo con productos químicos se puede llegar a aumentar un 30% la producción o reducir la pérdida, herbicidas e insecticidas. En el caso del riego podemos aumentar 500 veces y en el caso de semilla, algo que nos da miedo a los europeos, estamos hablando de 300 a 400 veces lo que podríamos aumentar la producción. Tengamos lógico y veamos dónde con las técnicas modernas podemos conseguir eso. Otra cosa que nos pasa a los ingenieros es que no sabemos explicar nuestra profesión. Siguiendo a Ortega y Gasset, decía que la ciencia es el conocimiento de las cosas por sus principios y sus causas, que la tecnología es la modificación de la naturaleza que hacemos en base del conocimiento. Y aquí llegamos nosotros, materias y energía, que lo vamos a la ingeniería y es en función de las condiciones económicas y sociales. O sea que yo la tecnología la tengo que aplicar, la puedo transferir, pero como ingeniero debo de ver las condiciones económicas y sociales donde puedo aplicar a ello. A lo mejor lo que sería bueno para una región en España es un desastre para otra, y no hablemos a lo que sería a nivel mundial. Productos y bienes y servicios que saco de la ingeniería, defectos o desechos negativos, mejora del conocimiento nos permite reducir los efectos negativos, la contaminación, y con la economía circular vuelvo a entrar dentro del sistema. Y para eso nos vamos a apoyar en 3 puntos: el genotipo de las plantas, que va a ser la naturaleza, el clima y el suelo, y las técnicas de cultivo. Vamos a empezar buscando coste, producción, beneficio con el genotipo. Todos conocemos las leyes de Mendel, nos las estudiamos en la escuela. Los que somos más viejos nos explicó Sánchez Monge aquello de los cromosomas, que hacían cosas raras, luego se demostró que no eran tan raras como las que decíamos, y a partir de aquí empezamos, en los años aquellos, con los híbridos simples, con los dobles. Luego llegó el código genético, el alfabeto del ADN, con 4 letras únicas, y de buenas a primeras, con la proteína, empezaron la modificación genética. Teníamos la posibilidad de utilizar un donante para que ese gen pasara a otra especie. Ya teníamos una variedad comercial. Ahora la cosa no acabó aquí. Tenemos, con el CRISPR-Cas9, tenemos la posibilidad de utilizar una variedad comercial quitándole determinados elementos. Aunque nos lo clasifiquen como transgénicos, estos no son transgénicos dentro del sistema. Entonces, hay una relación de cosas que podemos hacer con los sistemas modificados genéticamente, características de las especies, nuevas propiedades, costos de cultivo, trabajar en condiciones climáticas desfavorables, seguir con el principio de precaución, y el futuro, nos guste o no nos guste a los europeos, pasa por los alimentos transgénicos. No será la salada y agua dulce. Cuando hablamos de cambio climático, me decía el compañero brasileño que llevaba en el cambio climático, dice, bueno, es que el café igual se produce en Argentina o se produce en Brasil. O los colegas rusos que tienen 40 millones de hectáreas que con el cambio climático van a poder sembrar soja y trigo. No podemos convencerlos que el cambio climático para ellos puede ser un defecto. Eso hay que entenderlo dentro de la línea. Entonces, el agua, que es la base del desarrollo territorial, nos dice las cantidades de agua que podemos necesitar, y dice uno, el consumo de agua en la agricultura es del 70%. Pero ¿quién se lleva ese agua? ¿El agricultor se lleva el agua? No, no se lleva el agricultor, sino que hay una cantidad de agua que es para la producción. Y fijaros que 1 kilo de carne de vacuno necesita 16 metros cúbicos de agua. Una taza de café necesita 140 litros de agua. Un vaso de vino necesita 120 litros de agua. Esa es una tabla general de algunos productos en los que pues, una bolsa de patatas fritas necesita 185 kilos de agua, una camiseta de algodón 2000,
o un par de zapatos de cuero, 8.000 litros de agua. Seamos lógicos y sepamos decirle a nuestros clientes, que son la población que come, que el agua es para ellos. No nos las quedamos ni los agricultores ni los ingenieros agrónomos. Es más, cuando hay un comercio mundial de grano, nos encontramos con que Argentina exporta 35 millones de toneladas de grano. Eso significa 27.000 hectómetros cúbicos de agua. Eso sería la mitad del agua que cae en la cuenca del Duero, con 7,4 millones de hectáreas de superficie. Tenemos agua azul, la que se almacena en los ríos, que hay que usarla correctamente. El agua verde, que es la que se queda en las dehesas, es un agua que se aprovecha o en los cerrados o lo que es la sabana, y un agua gris procedente de la depuración, que tenemos que contar con ella, pero sabiendo que el agua gris tiene que depurarse y el grado de depuración cuesta dinero y necesita energía. Por eso nos lleva a la necesidad de acumulación del agua, a la demanda energética y la idea de las energías renovables para poderlo hacer, para que sea una base del desarrollo territorial. Pero además de eso, tengamos en cuenta que si yo tengo agua en Galicia y la paso a Almería, la productividad de ese agua me aumenta 500 veces. O sea que tengamos en cuenta que alguien puede pagar ese agua, mientras que en otro sitio recibiría el dinero, no va a ser gratis. Y eso es lo que nos falta entenderlo. Cuando hay un país por medio y no hay unas comunidades autónomas que nos peleamos unos con otros, pues en este caso, un proyecto que tuvimos en España y asesoramos a Ecuador en los años 80, bueno, pues en esta zona de Guayaquil se produce una sequía, es un desierto, y arriba hay una pluviometría de 4.000 metros cúbicos por hectárea. Entonces, con eso uno puede hacer agua y puede trasvasar, y eso es lo que hicimos, trasladarlo con embalses de cabecera dentro que hay en el mundo. Esta sería un poco la idea de la zona, el Ecuador, los trópicos, dentro de eso, ahí está marcada España, y España nos asigna un clima mediterráneo. ¿En qué zonas tenemos clima mediterráneo? Tenemos clima mediterráneo en otros 5 puntos más: California, Chile, Sudáfrica al sur y algo de Australia. Si hay un cambio climático, unos se van a beneficiar y otros se van a perjudicar. Pero de hecho, hay que tener en cuenta el factor altitud. Todas esas condiciones hay que tomarlas en cuenta, y sabiendo que hasta ahora nos estamos basando en 4 cultivos mayoritarios: el trigo, el maíz, el arroz y la cebada, dentro de lo que sería este sistema. Pero hay 300.000 especies de plantas anaeróbias, 4.000 cultivadas, 200 que tenemos en consumo, 19 cultivos base, y en 3 consumos tenemos el 40% de la alimentación. Lo cual nos lleva a que tenemos que planificar esos cultivos. En España, en Europa, tenemos los cultivos de invierno, con los periodos de secano, los cultivos de verano para el girasol, las especies arbóreas, con cada uno de los sistemas, hoja perenne, hoja. Y además tenemos que pensar que hay una posibilidad de cultivos en los que puedo producir energía, que no son cultivos alimentarios. No quiere decir que sean la base de la energía de origen biomasa, pero es una solución que puede resolver el problema de alguna zona. Y todo eso lo entramos en lo que sería el cambio climático. Se dice, no, es que la atmósfera es un invernadero. Sí, si no hubiera ese invernadero, la temperatura sería 33 grados, menor que la que tenemos, la temperatura media de la Tierra. El efecto invernadero lo tenemos como la base del CO2. Y nos hablan del óxido de nitrógeno, que tiene un valor 300 frente a el CO2 que tiene 1, pero nadie dice que el vapor de agua tiene un efecto invernadero de 8.000, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta. Y contaminamos, sí, pero solo con el 15%. ¿Y dónde está nuestro potencial de controlar el cambio climático o reducir ese efecto de calentamiento en el que ahora nos estamos situados? Pues precisamente una cosa es reteniendo el carbono en el suelo. Todas las técnicas de control del carbono nos permitiría, reduciendo el residuo, tenerlo en la superficie. Luego tenemos que tener en cuenta el ganado, la descomposición de la materia orgánica en agua poco profunda, serían los arrozales, y luego los cultivos de las leguminosas, en las emisiones de óxidos de nitrógeno. Tenemos en cuenta que el hecho de las vacas de la India mal alimentadas
contaminan más que todos los automóviles del mundo, pero políticamente no es correcto decir eso, porque pobrecitas las vacas de la India, que además es un país que puede competir con nosotros en otras tecnologías, pero eso lo tenemos que tener así. Ahora, el problema que tienen las autoridades españolas con la Unión Europea es que el nitrógeno y el amoníaco o lluvia ácida, hay que enterrar los residuos en las zonas del norte de España, pues tendrán problemas para enterrarlos. Y tenemos también los plásticos de los invernaderos. Ahora ya hay alguna empresa trabajando en España y en otros países de Europa y del mundo con una tecnología para convertir los residuos de los invernaderos en petróleo Brent, o sea, cerrando el ciclo, aunque no sea con la eficiencia del 100%, para poder utilizar esos residuos, no solo para hacer bolsas de basura. Tenemos también nuestro medio del suelo. Si uno recuerda lo que estudió en la escuela de edafología, se da cuenta que es difícil aprobar la edafología en España. Esas son nuestras clases de suelo. Cuando uno le enseña a los europeos los vertisoles de aquí de Andalucía, con esos terroncitos que salen cuando uno intenta labrar en el verano, o le enseña un suelo de piedra, dice, pero los cultiváis, ese es nuestro suelo. Y con ello tenemos que trabajar. Incluso hemos tenido que adaptar las tecnologías para mantener el residuo, en el caso de la siembra directa, o bien en el caso de siembra en bandas, para poder cultivar precisamente con una zona de semilla donde la contaminación por erosión no forma un elemento complicado. Tenemos también elementos minerales de las plantas. Sabemos que nuestra base es el CO2 y el agua, pero tenemos el nitrógeno, el fósforo, el potasio. Tenemos las bacterias que nos ayudan. Y hay una perspectiva interesante, los bioestimulantes. Pero nadie dice cómo colocar esos bioestimulantes en los cultivos extensivos. Todo ello nos lleva a la tercera parte de las climas de cultivo. Todos nos han enseñado ese sistema, ciclo de diseño, ejecución, explotación, dentro de los niveles. Partimos de GPS y nadie te explica cuál es la precisión y cuál es la resolución. Hay que recordar los que estudiábamos la topografía clásica con el profesor Domínguez, que nos enseñaron eso, y un montón de electrodos que nos resuelven todo. Pero uno cuando ve los precios de estos electrodos, uno dice, bueno, ¿y cómo los rentabilizo? Tenemos electrodos para todo, para monitorización ambiental, ya unidos directamente con la red, monitorizador de cultivo, cantidad de biomasa, tipo de medida, NIR, dieléctrica, mecánica, electromagnética. Aquí tenéis algunos ejemplos de eso y la posibilidad de colocarlo desde un satélite a un dron. El otro día leía un comentario y hay un satélite a los americanos que ya le da, en cada metro de terreno, metro cuadrado de terreno, le da 3 lecturas por día. En un dron no podemos conseguir eso, por mucho que queramos. Los drones antes se llamaban aeromotores, eran los aeromodelismos y ahora se llaman drones. Lo importante es que tengan las cámaras, que tengan un software que permita detectar y que ese software nos permita llegar a determinar los ambientes y hacer controlar las operaciones de campo. Hay una variabilidad espacial y temporal que hay que tener en cuenta. Los que intentamos hacer agricultura de precisión en España tienen que saber que el régimen pluviométrico de la Unión Europea, de la península ibérica, es muy complicado. No podemos hacer el factor agua en el que condiciona la ventaja o el inconveniente de un sistema de agricultura de precisión. Por lo cual, solo las superficies de regadío o los secanos frescos con una pluviometría asegurada podríamos conseguirle ventaja. Hay una variabilidad espacial y la cantidad y la calidad de la producción tenemos que condicionarla con esto. La tecnología permite controlar esta variabilidad espacial y temporal, dando efectos sobre los costes, rendimiento, impactos agroquímicos, trazabilidad. Pero quería poneros un mapa real. En el año fue el 2000, cuando Massey Ferguson trajo una cosechadora a España, cuando empezamos a hacer las pruebas. Y en Andalucía, una empresa, Belorta, de Sevilla, empezó a hacer estos mapas de cosecha. Era la producción, cómo aumentaba, de entre 5 toneladas y 1,5 toneladas. Y simultáneamente se hacían ensayos de composición de suelo. Y voy a dejar esa única. Decimos, oye,
estación localizada en cada metro cuadrado, o incluso, como dicen algunos, en cada centímetro cuadrado, teníamos que saber lo que pasa en cada centímetro cuadrado. Limitaciones derivadas del medio, ya os decía, pluviometría irregular, el propietario pequeño conoce los ambientes, ya echa un poco más de grano en unos sitios que en otros, la variabilidad de los parámetros físicos, difícilmente modificable, física de suelos, que es lo que nos falta, superficie de regadío dedicada a cereales de invierno y poco conocimiento agronómico, dentro de lo que lo decía. La ley de el sistema, tengamos que buscar lo que sucede en los bordes del campo. El hecho de que las máquinas tengan un asentamiento eléctrico. Hay una comunicación que voy a explicar un poco dentro de esto, los que están trabajando en esa línea, incluso cómo sale el abono, porque yo he regulado la máquina, pero cuando empieza el campo y el viento cambia, hay que saber para dónde están tirando los gránulos de abono. E incluso, que veamos esto, en el momento actual, pasar de una máquina buena, convencional, a una que tenga la posibilidad de hacer dosificación variable, no significa aumentar el coste de la hectárea al doble. Hay que ver si eso es rentable. O cuando hacemos en la anchura del abono, 24 metros, las hipótesis de eficiencia económica. En eso nos movemos. Se podía resumir, y como os digo, lo vais a tener escrito, no lo voy a leer yo dentro de esa línea, pero en resumen podemos decir que el medio ambiente y la agricultura son compatibles siempre que se trabaje con racionalidad. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Me he pasado 5 minutos, perdón. Como de todas maneras, el miércoles me tengo que encargar de la síntesis, podemos aprovechar también eso, por si alguien quiere hacer preguntas, intentaré contestarlas. Los siguientes, los comunicantes, os tocan a vosotros. Javier. No voy a meter la idea del blending, la evaluación de la vegetación, la mínima utilización de fertilizantes minerales. En España no estamos acostumbrados a las aplicaciones en líquido y la otra tecnología que ya está disponible es el sensor que detecta la presión y la presencia de determinados tipos de vegetación, de malas hierbas, y hacer una aplicación diferencial. Observar cómo esta máquina está haciendo una aplicación diferencial y en este de aquí, con boquillas pulsantes, estamos consiguiendo que la aplicación sea diferente en cada zona del campo. Pero claro, todo eso significa una tecnología y un nivel tecnológico de un agricultor que normalmente no está capacitado para eso. Y va a necesitar un ingeniero agrónomo detrás de ello. En el caso de siembra, podemos hacer siembra en posicionamiento, marco real, a 3 bolillos, la máquina funciona, incluso con grano fino, pero claro, hay que ver cómo rentabilizamos esto. Reducción del trabajo del suelo, tendemos a eso, una regulación de máquinas en trabajo. Incluso hay algo que a los que somos agrónomos nos va a sorprender, el hecho de utilizar el agua a muy alta presión para sustituir la cuchilla cortadora en el caso de la siembra directa, para que el rastrojo no se meta en la zona donde vamos a colocar la semilla. Lo están haciendo experimentalmente los australianos, o usar el chorro de agua para controlar la vegetación como si fuera una varilla que está trabajando el suelo. O, en el caso de la compostación, que se nos olvida, la posibilidad de regular la presión de inflado de la rueda, a pesar de ser de gran balón, o los sistemas que pueden deformarse para andar por campo, por carretera, para aumentar la presión de trabajo. O algunos tipos de ruedas, como esta, que lo que están haciendo es aumentar considerablemente la superficie de apoyo, para que no haya más superficie de campo pisoteada. Incluso la posibilidad de colocar un sensor en la rueda ya económicamente interesa para que te diga en un determinado momento si el tractor está trabajando con una presión de inflado. Lo que vemos en los coches de Fórmula 1 no tiene por qué ser solo de la Fórmula 1. Incluso aquí puede ser mucho más rentable que lo que sería en una carrera. En este momento tenemos solución de
los principales cultivos que tienen interés económico. Tabaco, patata, lino, vendimia o frutales, la vendimiadora, hortalizas, vibración, caña de azúcar. Siempre que haya algo económico detrás, nos podemos entrar respecto a ello. Entonces, la automatización de operaciones nos permite controlar el tractor con la máquina. El ISOBUS es una alternativa para ello. Yo pienso que no va a ser solo el ISOBUS, sino que la comunicación inalámbrica se tiene que imponer, porque los cables finos en el campo se rompen, sobre todo cuando hay un enlace de un tractor con la máquina. El caso de control del tractor a la máquina que va detrás, o el tractor esclavo, que sería controlado con lo de arriba. ¿Vehículo eléctrico? Sí, pero no. Sí, para que parte de los elementos accionados tengan electricidad, porque hay una fuente motriz energética de tipo petróleo o variante, que es la que lo produce, pero no para el tractor automatizado eléctricamente. Ese tractor tiene un límite en este momento con el estado de actuación de la batería del orden de 50 kilómetros, 60 caballos aproximadamente. Cuando uno le pregunta a los máximos dirigentes de las empresas de maquinaria, te dicen, es que yo necesito que la batería me funcione por lo menos 10 horas, porque es la hora que el tractor está en el campo. Y eso significaría multiplicar por 10 o por 12 la potencialidad de las baterías. Y eso, con la tecnología visible a bastante largos años, no es posible. Tenemos el ciclo de la agricultura de precisión, la trazabilidad, la nube, la posibilidad de control de equipos, que la veremos mañana en alguna de las presentaciones de las empresas. Me decían que una de estas empresas tiene 200.000 máquinas controladas, que recibe la información de lo que está pasando con la máquina, las averías que tiene, la forma en que trabaja. Eso, con la base de Big Data, nos permitiría trabajar incluso en la posición del vehículo, optimizando y llegando a sistemas lógicos. Solo los programas de gestión valdrían entre 500 y 1.000 euros, mantenimiento 2.500 euros al año. Hay que ver qué dimensión de empresa podíamos llegar a ello. Tiempo de coste, gestión, muy interesante en la aplicación de los purines, para que cada uno aplique el purín en los campos que tiene asignados, no en los que están, las parcelas que están al lado de la granja. El hecho de un equipo, que lo veremos mañana, en tema de poder controlar la aplicación a nivel de Internet, para hacer la aplicación en cada sitio de acuerdo con los parámetros necesarios y además la trazabilidad de lo que se hace. Sistema de información de empresa, utilización externa, nos piden trazabilidad y eso tiene un coste. Y algunas conclusiones. Progresivamente se está imponiendo la agricultura productiva, pluviometría escasa y muy variable, vendimia diferencial en algunos casos, adquirir más precisión o resolución de la necesaria. El agricultor, cuando le pide un GPS, dice, no, yo quiero centímetros. Y bueno, ¿y centímetros para qué? En el campo una cuarta ya es mucho. Cuando el tractor se inclina ya estamos variando respecto a una cuarta. Falta de conocimiento agronómico, que eso tenemos que darlo nosotros, y la agricultura sostenible será imprescindible, pero hay que formarlo a ello. Quería terminar viendo unas fotografías de la que es la automatización. Los que habéis estado por la Escuela de Madrid, en la Estación de Mecánica Agrícola, hay una alegoría de San Isidro y junto con ella, de Daniel Zuloaga, una de la máquina de vapor. Siempre la idea ha sido que eso funcione. Cuando yo terminaba la carrera, estudié algo para automatización de máquinas, me lo pidió Jesús García de Diego, y era en cables enterrados que nos iba controlando. Y después he ido siguiendo todo lo que se producía. Aquí tenéis una segadora de forraje que la NASA la tenía con New Holland, trabajando del orden de 20 hectáreas de alfalfa. La máquina entraba, salía sola y era posible. Ese es el equipo robotizado de un tractor de Copenhague, de la Universidad de Dinamarca. Este sería uno de los que ha presentado Case New Holland, o de Amazon, o los robots, o incluso los tractorcitos pequeños. Cuando mis colegas hablan de tractorcitos pequeños, yo les digo, bueno, ¿y qué pensáis que hace un tractor pequeño cuando se encuentra un charco en el campo? Se queda enterrado, ya no vuelve a salir de ahí. O sea, mientras tenemos que ir a tractores grandes, porque el neumático es punto importante para poder hacer trazabilidad. Entonces, en esta línea tenemos el guiado, la coordinación, el esclavo, supervisión y el autónomo. Kubota dice que este año, el año que viene, ya venderá en Japón el sistema de robotizado para tener un tractor totalmente automático.
todo va a depender de las condiciones que le imponga la circulación. Pero fijaros en una cosa, necesitamos además de los satélites, la análisis de imagen. ¿Y qué pasa en la imagen? Si vais en el campo por la mañana o por la tarde, ¿cómo detectan los sistemas este efecto de sombra? Eso no lo dice nadie. Incluso la otra idea es que en un automóvil hay que mirar hacia adelante, pero en un tractor hay que mirar hacia atrás, y regulando lo que tenemos dentro de ello. Y os comentaba ya para terminar que sin perder la vista el mercado. Estas son máquinas que se usan en la India. Una cosechadora de las que se usaban en Europa hace 30, 40 años. Posiblemente la primera máquina que yo manejé aquí, precisamente en Andalucía, era una cosechadora de 250 metros. Y las trilladoras estas. El mercado de tractores en el año 2016 es 1.900.000 unidades. De la India, 570.000. De la China, 420.000. Y de Europa, 160.000. ¿Dónde está el negocio? En este momento, me decían que la India este año va a llegar a las 900.000 unidades. Son tractores pequeños, de menos de 100 caballos, que se usan también para el transporte, pero las empresas que ganan dinero tienen que fabricar tractores para Europa. Y, como decía antes, 500 millones de explotaciones agrícolas de menos de 2 hectáreas ocupan 2.000 millones de personas. Todo eso nos llevaría a que los fabricantes de máquinas tienen que pensar cómo funciona eso, cómo trabajar como si fuera el sector del automóvil, estrategias de diseño modular, empresas colaboradoras entre sí, acercamiento de componentes para reducir los costes financieros. Yo digo que el almacén normalmente suele ser el camión que transporta las piezas de una fábrica a otra, y ocupación mundial con una estructura no piramidal, sino en red dentro del sistema, teniendo en cuenta las series cortas y los costes de almacenamiento. La cadena comercial era esta, luego lo veremos, Cram nos explicará un poco la línea, y ahora mismo todo se basa en un almacén que puede ser de una multinacional o puede ser una empresa independiente que hace un tipo de piezas que todo el mundo necesita. Y todos van a ese proveedor funcionando. La idea es que nos movemos aquí. Tenemos dos tendencias. Tendencia a aumentar con los ricos ecológicos o no perder dentro de lo que sería la hipótesis de eficiencia económica. Y en eso nos movemos. Pues, se podía resumir, y como os digo, lo vais a tener escrito, no lo voy a leer yo dentro de esa línea, pero en resumen podemos decir que el medio ambiente y la agricultura son compatibles siempre que se trabaje con racionalidad. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Me he pasado 5 minutos, perdón. Como de todas maneras, el miércoles me tengo que encargar de la síntesis, podemos aprovechar también eso, por si alguien quiere hacer preguntas, intentaré contestarlas. Los siguientes, los comunicantes, os tocan a vosotros.